Bienvenidos a una nueva edición de Futuros y Opciones. Una semana atípica. La titularía semana mediocre, pero con eso alcanzó para que los mercados tengan una suba espectacular, al menos hasta hoy. Vamos a debatirlo en el programa de hoy. ¿Por qué digo que una semana mediocre subieron los mercados? Porque era tan feo el escenario, lo comentaba Rubén Pascuali la semana anterior, era tan feo el escenario que con poquito, con solo venir números no tan negativos, alcanzó para que el mercado tenga un rebote espectacular. Y ojo que dije rebote y es otro de los debates del día. Si realmente hay más liquidez por la inyección de plata en todos lados, en Europa, en los Estados Unidos, también en los emergentes, con ganas de que el mercado suba, o realmente hay noticias para empezar a agarrarse de que el último trimestre va a ser bueno. Trajimos muchos invitados de mercado para precisamente discutir esto. Pero no estoy solo. Rubén Pascuali, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bienvenido. Trajiste la recuperación del mercado, decís mercado mediocre, lo que debe ser un mercado bueno. La verdad que nos venimos acostumbrando a mercados muy volátiles donde conviven días con bajas muy fuertes y días con rebote de precios como lo que hemos visto. Y obviamente todas esas subas y bajas van a caballo de las noticias. Cuando aparece alguna información que sugiere de que por fin los políticos se pusieron las pilas, bueno, lo que hablamos semana tras semana, pareciera que los mercados recobran un poquitito de interés y recuperan parte de los precios. Cuando miramos las estadísticas de lo que va del año, vemos que salvo el mercado americano, quizás con todos los problemas que tuvo el mercado americano, la baja de calificación de deuda, todos los problemas que ustedes saben, el dato del empleo, si sale o no sale el plan de Obama, bueno, todo eso hoy en los precios está neutralizado. De hecho, si hoy el mercado americano termina hacia arriba o cierra positivo, estamos con un leve signo positivo. Cuando miramos Latinoamérica, cuando miramos Europa, es otro cantar. La verdad es que venimos asistiendo a un año donde vamos viendo que un problema que nace en Europa, que nace con Grecia, cada vez se va haciendo más grande. Primero hablamos de la deuda de los países, después empezamos a hablar del problema de los bancos, después empezamos a hablar de la solvencia y todo esto termina en una situación donde lo que está en juego es si se frena la economía mundial y esto es lo que termina pegándole a todo el mundo. Por eso todos los mercados van en general hacia abajo, salvo lo que estaba contando del mercado americano. Y lo quiero circunscribir porque vamos a hablar seguramente mucho del mundo, a lo que pasa en Argentina. Obviamente dentro de países emergentes también tenemos lo nuestro, cierta expectativa más allá de que creo que todos imaginamos cómo terminan las elecciones de octubre, pero creo que lo que interesa también es qué puede pasar a partir de octubre, si hay algún sector que se pueda beneficiar, si hay algún sector que no se pueda beneficiar, pero bueno, esta incertidumbre está. Cada vez que hay elecciones, las incertidumbres se suman. El resultado de todo esto son mercados con bajas muy fuertes. Ahora la gran pregunta que uno tiene para hacerse es, llegó el momento de comprar, esto sigue para abajo, se justifican las caídas y acá es donde empezamos a analizar el mercado y donde podemos discutir y mucho. Porque pareciera que, si ustedes miran los números, es lo mismo si hablamos de un banco, si el banco es europeo, si el banco es latinoamericano, si la empresa es de servicios, si la empresa es energética. Más allá con los matices que uno pueda analizar, ha caído todo y ha caído muchísimo. Y yo creo, Claudio, que no todo es lo mismo y creo también que en algún momento, como el agua vuelve a su cauce, y me parece que son los momentos para empezar a mirar las oportunidades o aquel que está dentro del mercado, arbitrar entre aquellas especies que puedan llegar a tener más futuro cuando el panorama esté más claro. Con respecto a cómo sigue la película, bueno, yo creo que se está gestando algo importante, seguramente la primera semana de noviembre, cuando se reúne el grupo de los 20, ahí va a haber una definición importante, que creo que va a hacer mucho ruido. O la hacen mal y se termina de caer todo y ya se pierde completamente la confianza, o, y es mi opinión, creo que finalmente los políticos, no por voluntad propia, me parece que los empuja un poco la crisis, los empuja un poco el nivel que ha tomado esta crisis que ya no solamente afecta a Europa, afecta a los Estados Unidos y obviamente al resto de las naciones, a tal punto que ayer el presidente Obama salió a apoyar esta suerte de decisiones que tomaron, bueno, que quedaron en tomar hacia adelante Merkel y Sarkozy. Así que, de mi opinión, soy moderadamente optimista. Creo que los mercados obviamente tienen una expectativa por delante y en estas semanas que faltan, que parece mucho tiempo, Claudio, vamos a tal vez seguir viendo volatilidad,
pero me parece que hay una zanahoria que hace mucho tiempo no teníamos. Vamos a tratar, Rubén, de vender el programa de hoy. ¿Qué elegimos para debatir con nuestros invitados? Con Leonardo Occhialva, Ana Sacco eligió las preguntas de los televidentes y entre ellas la elección pasó por, creo, algunos puntos centrales. ¿En qué momento de la situación del mundo estamos? Lo decía al principio, un mundo líquido, un mundo donde hubo una inyección de dinero fenomenal, pero no encuentra activos solventes. Los precios, como decía Rubén, bajaron mucho, pero bajaron porque encuentran problemas en distintas compañías. ¿Esto hace una oportunidad de compra o solo un deseo? También elegimos saber qué pasa en la Argentina con este escenario. Obviamente, así como México depende de los Estados Unidos, me parece que nosotros dependemos de Brasil. Lo que Estados Unidos es para México, Brasil lo es para nosotros. Estos días en que se calmó el real y subieron las materias primas, sobre todo la soja, se calmó muchísimo el escenario. ¿Esto es una oportunidad de compra o realmente es solo un reacomodamiento de precios después de mucha baja? Después invitamos el lujo de tener también aquí a Darío Epstein. Con él también vamos a debatir sobre en qué momento de mercado estamos y otra vez insistimos sobre lo mismo. Oportunidad de compra, tratemos de llevarnos todos de este programa una decisión clara. ¿La dejo pasar? Mejor fin de año estar comprado porque viene un ajuste, una marcación o lo que fuera. Los políticos están a la altura de las circunstancias. El paso del tiempo, ¿ayuda o perjudica? Yo soy de la idea que a veces ayuda, pero para muchos, entendía tu ansiedad también con los políticos, perjudica porque el rescate puede ser más caro. Todo esto vamos a tratarlo en el programa de hoy, tratando de llegar a una conclusión final en qué momento de mercado estamos. Así que lo único que voy a hacer ahora es trasladarle las cámaras a Ana Sacco, que va a entrevistar precisamente a Leonardo Occhialva. Hola Claudio, buenas noches a todos, un placer, muchas gracias. Y a través de las preguntas que realizan los televidentes, vamos a hacer un repaso por los mercados y también orientarnos sobre el rumbo del mercado y también oportunidades de inversión. Para ello, como siempre, estoy junto al analista Leonardo Occhialva de Delfos Investment. Leonardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a arrancar de lleno con las preguntas porque Sebastián de Pilar, de manera muy concreta y frontal, pregunta ¿qué es lo que cambió para que se den vuelta las cosas? Es interesante y en la introducción tanto Claudio como Rubén mencionaban muchas de las cosas. Lo primero y casi anecdótico, terminó septiembre. Así que el periodo difícil de los mercados, que siempre mayo-septiembre, ya está detrás. Ahora nos queda octubre, que siempre octubre es un mes de transición para el rally de Santa Claus, o sea, el rally de fin de año que generalmente se suele dar. Estamos en un momento donde muy poca gente cree en Papá Noel, así que claramente vamos a ver si este año también se vuelve a verificar. Pero más allá de la cuestión del calendario, una de las primeras cosas tiene que ver con aquella vieja reunión del FMI de la que hablamos. Los europeos llegaron a la reunión diciendo no tenemos problemas. Estados Unidos y Asia fundamentalmente le dijeron sí señores, ustedes tienen problemas y nosotros ya los estamos empezando a sentir, con lo cual empiezan a solucionar sus problemas. Y esa reunión del FMI fue el puntapié inicial para que los técnicos reconozcan la situación y empiecen a convencer a los políticos. Entonces, ¿qué pasó el fin de semana? Sarkozy y Merkel acordaron que van a acordar, o sea, todavía no acordaron nada. Pero es bueno ese acuerdo de que van a acordar, porque lo primero que significa es una señal política de que hay un reconocimiento del problema. Entonces, cuando hay un reconocimiento del problema es la primera instancia previa a la solución del problema. Entonces, como bien decía Rubén, ahora queda una situación de binomial, del 2-3 de noviembre, que es la reunión de presidentes del G20, en donde se desperdicia esta situación o se aprovecha esta situación para de una vez por todas sacar el riesgo sistémico de arriba de la mesa. Es decir, que en estos programas y en tantos otros y artículos de economía y de finanzas dejemos de hablar de política y pasamos, sí, a discutir de la economía. ¿Va a haber recesión? No va a haber recesión. Y en función de esa visión, comprás o vendés. Pero ya no estamos hablando de un tema de política que tiene mucho componente subjetivo, sino que estamos hablando ya de una cosa de la cual entendemos, aunque sea un poquito, y con ese poquito podés tomar alguna decisión de inversión. Muy bien, Leo, paso a un tema que es una preocupación de muchos. Estuve viendo en tu Twitter de Delfos datos interesantes del empleo en Estados Unidos. Quiero saber vos qué opinás del tema. ¿Crees que se puede recuperar el empleo perdido en la crisis?
Mira, es muy interesante, hay un gran debate y cada vez que sale el reporte de empleo que salió el viernes y salió bien, entre todos los analistas. Y una de las cosas interesantes es ponerse a mirar en el interior del reporte que en Estados Unidos, de la crisis del 2008, que en realidad empezó la pérdida de empleo en el 2007, a hoy, se han perdido 8 millones de puestos de trabajo. Fíjense que es interesante que 2 millones de puestos de trabajo se perdieron en la construcción, 1 millón se perdió en el sector financiero y alrededor de 2 millones se perdieron en industrias fuertemente vinculadas con la automotriz. Recuerden que en Estados Unidos se producían, o se vendían, mejor dicho, 20 millones de autos y hoy apenas se venden 12 millones. Es decir, también había una burbuja en el sector automotriz. Esos 3 sectores prácticamente representan el núcleo del empleo que se ha perdido. Yo no veo que vaya a haber mucha recuperación en la construcción. La burbuja financiera me da la sensación de que van a tener que poner los pies sobre la tierra, y lo que es la burbuja del sector automotriz también. Pero lo interesante, y ahí es donde los inversores tienen que ir y meterse en este tipo de reportes, es que, por ejemplo, hay récord histórico de puestos de trabajo en el sector de la minería, récord histórico de puestos de trabajo en el sector petrolero, en el sector de servicios petroleros. ¿Por qué? Porque en esos sectores es donde se van a generar los nuevos puestos de trabajo. No van a venir más de aquellos sectores que los destruyeron producto de las burbujas. Hay que empezar a buscarlos en otros lugares. Y esos otros lugares son justamente los que permiten que estos reportes de empleo mediocres, pero que superen las expectativas. ¿Por qué? Porque hay otros sectores que están funcionando muy bien y son puntualmente esos sectores lo que yo les recomiendo a los inversores que miren, que revisen, que escarben dentro de las estadísticas de la economía, porque ahí van a encontrar la información de cuáles son los sectores y por ende cuáles son las empresas a las que les está yendo bien. Muy bien, vamos a seguir con más consultas y ahora nos referimos un poquito a alguna recomendación de inversión, porque tenemos un valiente desde la provincia de San Juan. Mario nos escribe, se asume como un inversor con perfil de alto riesgo y pregunta qué sectores o regiones debería estar mirando. Bueno, él vive en San Juan, así que está viendo el boom de la minería. Yo creo que, de nuevo, hay que mirar un poco no a la bolsa como un todo, sino mirar a la bolsa como el recinto en el cual cotizan las empresas. Y empresas hay de todos los rubros y sectores. Y en los momentos de la economía hay sectores que les va mejor y sectores que les va peor. Entonces, miremos las estadísticas, como les decía recién, por ejemplo, el reporte de empleo, de cada uno de estos sectores y focalicémonos. Entonces, creo, a nivel general, a nivel mundo, ninguna duda de que hay que aprovechar estas caídas para ir a buscar oportunidades en los mercados emergentes. Vinculados obviamente con commodities y vinculados con la historia del consumo de los países emergentes. Muy bien, hecha la recomendación para ir cerrando. En el plano local, ¿crees que las acciones argentinas van a acompañar la suba de afuera? Si es que se da, aclara y pregunta Antonio de Capital. Yo creo que sí, hay una enorme correlación hoy por hoy entre Argentina y el resto del mundo. Por ahí uno mira que las acciones tecnológicas americanas cayeron mucho menos o casi nada respecto a lo que cayeron las acciones argentinas. Tenemos un beta mayor, quiere decir que nos movemos mucho más que el mercado. Nos movimos mucho más con las pequeñas acciones de los países emergentes que sufrieron muchísimo. Y creo que justamente el escenario de si sacamos de la mesa el riesgo político y empezamos a discutir de economía, yo estoy convencido de que el mundo logra evitar una recesión, de que Estados Unidos crece entre el 1 y el 2, que era el escenario base que tenía a comienzo de año, y que eso permite una recomposición en las acciones, y que ese mejor contexto internacional directamente va a estar trasladado a la bolsa local. Muy bien, cerramos este espacio con toda la información junto a Leonardo Quialba. Muchísimas gracias, Leo. No, a vos, Ana, gracias. Hacemos una muy breve pausa aquí en Futuros Opciones y ya volvemos con más información.